¿Qué tal? Esto es la entrevista VIP. Le saluda a su amigo Johnny Mata en esta tercera temporada y el día de hoy quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella nos viene a platicar de esta puesta en escena que se basa en el testimonio de 15 mujeres del ámbito cultural que radican tanto en Monterrey como en la Ciudad de México y busca que reflexionemos sobre los feminicidios y las desapariciones forzadas. Así que le doy la más cordial bienvenida a la actriz y escritora Carmen Alanís, que nos viene a hablar acerca de esta puesta en escena Sor Rubela, el despertar de Monterror. Así que le doy la más cordial bienvenida. Carmen, te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Johnny? Muchísimo gusto en saludarte y aquí estamos para platicar un ratito. Un tema interesante. Estaba viendo que es basada en la historia de Julia, que es que tiene una profesión que, aunque no parece tan peligrosa, es considerada una de las profesiones más peligrosas, al menos de nuestro país o de México. Así es, Johnny. En Sorrúbela, el despertar de Monterror, decidimos crear un personaje que se llama, como bien dices, Julia. Y bueno, Julia es periodista. Eh, es uno de los empleos más peligrosos de México, al menos de Latinoamérica. Tenemos altos índices de violencia contra los periodistas. Entonces, bueno, a partir de eso, como decías, hicimos entrevistas a 15 mujeres. Entonces, dentro de estas entrevistas había mujeres, hay mujeres periodistas, y bueno, nos conmovía muchísimo lo que nos contaban, y bueno, decidimos que esa fuera la profesión de nuestra protagonista. Fíjate que yo he vivido muy de cerca, hablo en ciudad de todo este caso. Cuando vi la nota, ¿cómo se llama? Yo esperaba ver también Ciudad Juárez. Yo soy originario de Ciudad Juárez y creo que hemos sido una ventana al mundo en cuanto a los feminicidios. Y por desgracia, creo que muchos están aún sin resolver o sin esclarecerse. Entonces, creo que es una manera de como que abrir el panorama o hacer hincapié para que la gente conozca un poquito más. También con este tema, no sé si ustedes busquen también lo que viene siendo el empoderamiento de la mujer o de alguna manera que la mujer tenga una voz ante la sociedad. Así es, fíjate, te quiero contar que yo soy coautora. Yo no soy la actriz Ok. de la obra. Eh, Entre Morena González y yo escribimos el texto. Digamos que yo hice todo el ejercicio literario y Morena como yo iba haciendo la parte del ejercicio el lingüístico y literario, y luego Morena veía si eso pasaba, ¿no? En escena, como ella es actriz, y Ajá. entonces por eso hacemos como una coescritura, porque yo escribía la parte literaria y luego Morena se ponía como en el escenario para ver si la escena funcionaba y tal. Entonces, en ese sentido es como una obra dramática a la carta, ¿no? Porque íbamos como sacando los temas y tal. Y esto que dices de la desgracia que comenzó en los años 90 en Ciudad Juárez, pues Morena y yo en nuestros inicios de cuando nos reuníamos para comenzar el proyecto, decíamos que las dos somos nacidas a finales de los 70, y entonces tenemos como una infancia y una adolescencia muy marcada por los feminicidios lo que se llamó las muertas de Juárez, ¿no? Entonces, digamos que en los 90, ella y yo conseguimos que eso nos asustaba muchísimo, ¿no? Cuando se empezaba, ni siquiera se usaba la palabra feminicidio porque no existía ese nombre. Se empezó a conceptualizar el término hasta después, pero digamos que en nuestra adolescencia de ahí parte el susto, el pánico, y bueno, ya después fuimos creciendo, cada una que no nos conocíamos, cada quien en sus lugares, ¿no? En sus estilos de vida y tal, y de pronto llega otro golpe que es la guerra contra el narco en Monterrey. Entonces juntamos el tema de los 90, que es las muertes de Juárez, que nos impactó en la pubertad o en la adolescencia, y luego cuando en 2010 la guerra iniciada por Felipe Calderón en Monterrey nos fue muy mal. Todavía hay personas desaparecidas de esa época, ¿no? Entonces juntamos ahí, pues va los 90, las muertes de Juárez, y luego la guerra de Calderón en el 2010-2013, que fue lo más fuerte. Pero antes hicimos como una conexión con lo que hablaban nuestras madres o nuestras abuelas, que era la desaparición política que sufrieron muchas personas en México, en Ciudad de México. En Monterrey hubo desaparición por cuestiones políticas,
Y ahí encontramos un punto que es el punto que, aterrizando ya en el texto, es lo que, digamos, ya entendimos de qué íbamos a ir, ¿no? Y es que encontramos la historia de doña Rosario Ibarra de Piedra, que falleció lamentablemente este sábado a los 95 años. Morena tenía por ahí una historia con doña Rosario, que es un personaje insólito. Durante casi 50 años, 45 años estuvo buscando a su hijo, que fue desaparecido político en los 70. Entonces, desde ahí hicimos como toda esta conexión de violencias. En realidad lo que nosotros queríamos era indagar en nuestros dolores. Nosotros estábamos muy adoloridas por el tema de la guerra del narco. Honestamente creo que eso es lo que más nos marcó, porque fue en una época de nuestras vidas pues plena, de los 30 años, algo así, y tuvimos pérdidas. Tuvimos que correr en balaceras, tuvimos que hacer muchas cosas con muchas personas en México, ¿no? Entonces, teníamos que sacar eso de alguna forma y entonces empezamos a unir todo eso, ¿no? Entonces, los 70, la desaparición política en México, los 90, las muertes de Juárez, la guerra de Calderón en el 2010, y situamos la historia en la actualidad, que era en 2018 que escribimos el texto, 2017, con otro fenómeno de violencia que es el transfeminicidio, que también nos duele muchísimo, que es una desgracia también, ¿no? La muerte a las mujeres trans, sobre todo nos contaron por ahí en la investigación historia sobre la violencia contra las chicas trans, y así fue que unimos todo como un hilo digamos, en una línea, en estas líneas argumentales, y de ahí nació Sorrúbela, ¿no? Más allá de hablar así específicamente de ¡vivan las mujeres! Vamos a empoderarnos. Era más bien, queríamos contar una historia sobre la resistencia y sobre el amor que florecen a partir del dolor, ¿no? Porque así nos sentíamos nosotras nos sentíamos adoloridas por todos esos dolores. Estos puntos que te comento son puntos históricos son puntos de quiebre, y entonces, bueno, después pensamos que desde nuestra posibilidad lo que podíamos hacer era hacer arte, ¿no? Y transformamos nosotras mismas esos dolores en una obra de teatro que después sí termina como en una cosa de vivan las mujeres, pero no fue como su digamos, como su punto central, ¿no? Carmen, ahorita comentabas precisamente que igual tomaron aspectos de los 70s, 90s, del 2010 y está situada en la actualidad. ¿Consideras que algo ha cambiado desde los 70s, 90s a 2010 a la actualidad? Es muy fuerte decir, pero vemos que todo sigue igual. Acaba de fallecer doña Rosario Ibarra de Piedra a los 95 años. Estuvo, me parece, 45, 47 años buscando a su hijo. Nunca, ningún presidente, esta mujer encaró presidentes a todos, desde que desaparecieron a Jesús Piedra, que es su hijo, y ninguno le dio, ni siquiera el presidente actual, bueno, el presidente actual al menos le dio una medalla, pero los demás ni eso, ¿no? Entonces, esa es una prueba de que el tema de la desaparición y la violencia extrema de parte de los gobiernos y de nuestro sistema continúa. Ahora también nos está golpeando en Nuevo León una crisis muy fuerte de desaparición de niñas y mujeres. Me parece que hasta el día de ayer escuché que en este momento, es decir, anoche, había 26 chicas desaparecidas anoche. O sea, estoy hablando de una cifra tremenda, ¿no? Y ahora acaban de encontrar una chica la semana pasada asesinada por feminicidio, y ahora hay un caso mediático que ya traspasó fronteras, están buscando, y esta chica tiene creo que 11 días desaparecida. Es decir, hay 25 chicas ahora en Nuevo León, las que se saben y las que han puesto denuncia, porque sabemos también que como los sistemas están tan inútiles, la gente no se atreve a ir a hacer todo eso, porque además para llegar a los ministerios públicos y para poner denuncias, las mujeres, sobre todo las mujeres que son las madres o los padres que van a hacer todos los procedimientos, les ponen muchísimo, los tratan mal. En esta entrevista
hablamos con madres de desaparecidos y nos contaron historias tremendas, se burlan de ellas, se burlan de una manera muy inhumana, ¿no? Entonces, me parece que el tema del fallecimiento de doña Rosario sin ninguna pista sobre su hijo, creo que ahí va una respuesta, ¿no? Desde el año 74 o 75, estoy un poco confundida con la fecha de la desaparición de su hijo Jesús, pero del 75 al 2022 y nada, ¿no? Una pregunta, Carmen. En Zorubela, ¿creen en el gobierno o prefieren de alguna manera tomar justicia o tratar de buscar la solución ustedes mismos? A Julia, que es el personaje principal, esta periodista, sin vender mucha trama porque estaremos en 16 funciones, pero quiero contarles esta parte. Julia vive un suceso trágico en su familia y entonces a partir de eso ella decide convertirse en la vengadora, en la justiciera, toma las leyes, la ley del más fuerte, entonces ella se convierte en una malvada tremenda hasta que se encuentra con alguien muy importante y ese alguien le da unas pistas para tratar de convertir su dolor en otra cosa, ¿no? En esperanza. Entonces, esta obra va un poco de reconvertirnos a la esperanza de que podemos cambiar las cosas, pero de que somos la sociedad quienes debemos de ponernos las manos a la obra, ¿no? Exigiendo, protestando, alzando la voz, encarcelando, poniendo denuncias, etc. Entonces, es una historia compleja. Hacemos también ahí un dispositivo pequeño, interesante, muy intimista. Es Darqueta, la Zorrúbela, es esta chica que traigo en mi camiseta, a ver si la puedes ver. Ella es la Zorrúbela. Oh, wow. Es una Está hermosa. Sí, está muy bonita. Trae su paliacate y trae ahí como trae ahí como su indumentaria. Y la Zorrúbela anda pues en esta ciudad, que es una ciudad ficticia, pero que puede ser en realidad Juárez, Ciudad de México, Monterrey. Esa ciudad ficticia se llama Monterror. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, dirían por ahí. Sí, es una historia fuerte, ¿no? De pronto escuchan el nombre Zorrúbela y hay algunas personas que nos dicen que sí es una comedia y tendrán que ir a descubrir si es. Tendrán que descubrir. Carmen, ahorita estaba viendo, no sé si estoy mal en este dato, que también se han presentado en reclusorios esta puesta en escena. Me gustaría que me platicaras cuál ha sido la reacción que han tenido las personas dentro del reclusorio que han tenido la oportunidad de ver esta puesta en escena. Sí, fíjate que esta obra, ahora estamos aquí, pero en realidad empezamos en el 2018, entonces en Monterrey estuvimos allá con temporadas, hicimos también servicio social y estuvimos con los militares, con los policías, la policía regia, fuimos al reclusorio femenil, al masculino, y bueno, fue rudo. Con los policías no te la crees, o sea, tú, wow, sí, ves, la de los policías sí nos dio miedo porque las reacciones eran complicadas, ¿no? Porque la obra es súper confrontativa, o sea, no es una denuncia, ¿no? Entonces, contra las policías, contra las autoridades, contra todos, contra ella misma también, se echa así a sí misma, es así como una explosión de enojo. Y bueno, con los policías fue así muy intenso, fue muy extraño. Se sentía así como, La energía. ¿de qué están hablando, no? ¿Están hablando acaso de nosotros o de quién, no? ¿En qué? Como que se situaron en algún punto extraño, ¿no? Pero hubo uno que cuenta Morena, esa función yo no pude ir, pero fue en el reclusorio de mujeres. Y entonces cuenta Morena que una chica se acercó así como muy conmovida al final de la obra, diciendo que ella no sabía que una persona secuestradora pudiera causar tanto dolor en alguien, ¿no? Entonces la chica le confió a Morena, que es la actriz y coautora del libro, que pues ella fue obligada a secuestrar y ella, en Monterrey hubo, te digo, una época así tremenda y
a mí me podían secuestrar y a mí me podían poner al servicio de los secuestrados y secuestradas, o sea, a hacerle de comer, a cuidarlos, a vendarles los ojos, o sea, hacer servicio, ¿no? Para ellos y a los niños los utilizaban como, le decían halcones en la época del narco, que eran los chiquitos, niños, literalmente niños menores de edad, que estaban en las esquinas y les daban teléfonos para ver si llegaba alguien a la colonia, si había venta de drogas, los pitazos para ver si alguien del cártel contrario entraba al cártel que estaba dominando en un lugar, etcétera. Entonces, pues fueron tiempos muy difíciles. Entonces, imagínate que en una función una chica le dijo que había hecho una reflexión en ese momento muy profunda de todo el dolor que ella causó, porque ella estaba ahí por haber, digamos, secuestrado a alguien, o digamos, no sabemos si ella fue obligada a, o cuál era la circunstancia, pero eso fue lo que nos contó, ¿no? Y eso que se conmovió mucho y que pues ahora iba a pensar las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, imagina, esas historias son muy fuertes, ¿no? Híjole, sí. Carmen, pues invitando a toda la gente, se estarán presentando en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque del 21 de abril al 15 de mayo, con funciones los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 y los domingos a las 18, con un precio de 150 y los pueden adquirir tanto en taquilla como en Ticketmaster y es recomendada para adolescentes y adultos. Sí, no es para niños, no es para niños. Los invitamos a que visiten nuestra página. Estamos en Facebook como El Despertar de Monterror, que es el nombre de, digamos, como el subtítulo de nuestra obra de teatro. Y en Instagram estamos como Sorrúbela. Ahí estamos subiendo algunas noticias, notas, entrevistas. Ahí seguramente pondremos el enlace de esta entrevista que nos has hecho. Y bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por tu interés. Y quiero aprovechar también para platicarte que luego de esas funciones y esas giras, se detuvo todo el proyecto en marzo del 2020 por la situación que ya todos sabemos que el mundo se detuvo. Y justo el último día de no pandemia, o sea, como el sábado, estábamos nosotros presentando el libro porque no se ve bien, pero ahí está. Este espectáculo luego tenemos el honor de que la Universidad Autónoma de Nuevo León nos publicara el texto dramático, entonces ahí lo tenemos en el catálogo de teatro de la UNI de Nuevo León, junto con viene el texto de teatro y además unos ensayos en donde invitamos a personas que escribieran sobre la violencia, sobre el arte, sobre el feminicidio, sobre la violencia contra las mujeres, sobre el amor, sobre las masculinidades. Hay 9 ensayos ahí muy interesantes que, bueno, pretendimos invitarlos para que la reflexión fuera un poco más profunda, ¿no? No nada más quedarse con el texto, sino con textos ensayísticos. Creo que es importante, Carmen, y créeme que agradezco que existan ahora sí que mujeres valientes que se animen a levantar la voz y hablar acerca de los problemas que por desgracia no deberíamos de estar hablando, porque creo que ciertas personas se deberían de preocupar por hacer su trabajo y creo que estos no deberían de ser temas que deberíamos de tratar, pero qué bueno que existan personas como tú que sean valientes y se atrevan a denunciar públicamente acerca de estos temas, porque como lo comentabas, creo que también hablar de cuestiones de periodismo en nuestro país, fatales. Así que qué bien que existan mujeres valientes como tú que se preocupen por alzar y hablar bien de las mujeres. Muchas gracias, Johnny. Pues esperamos que esta obra de teatro tenga una buena recepción aquí después de la pandemia. Estamos muy encantadas porque además 2 años tuvimos que estar en pausa. Esta obra se iba a presentar en abril del 2020 y entonces imagínate cómo estamos. Pensábamos que ya no iba a suceder, pensábamos que ya nunca se iba a acabar la pandemia y bueno, parece que todavía no se acaba, pero... Dice una frase que los tiempos de Dios son perfectos, así que no sabemos por qué hasta este tiempo. Así que por algo, y sé que les va a ir muy bien, Carmen. Muchísimas gracias, aquí estamos al pendiente. Gracias, Carmen, no te desconectes, déjame termino la entrevista y de volada regreso contigo. Muchísimas gracias. Gracias. Bye, bye. Bye.